video vamos a abordar el tema de psicopatía en la actualidad. Vamos a abordar algunos de los síntomas, algunos de sus orígenes y también vamos a tratar el tema de tratamiento, de los tratamientos que se tienen en la actualidad. Para comenzar, voy a empezar haciendo una pregunta y podríamos preguntarnos si la conducta antisocial y destructiva ¿es suficiente para establecer algún diagnóstico de psicopatía? ¿Alguien quiere opinar? Lo antisocial va como un síntoma ante la psicopatía, ya que pues principalmente se vienen apartando de la sociedad. Son pacientes que tienen ausencia de afecto, empiezan con síntomas como sin culpa, sin remordimientos hacia las otras personas. Son manipuladores, impulsivos, engañosos y pues conforme van creciendo pueden llegar a tener principalmente delincuencias juveniles o problemas de conducta como primeros síntomas. Entonces sí, creo que como la conducta antisocial, un pronóstico para llegar a la conducta psicópata. Como también pudimos ver, abordamos sobre algunas de las características de la psicopatía, pero veíamos que lo que es una persona psicópata no necesariamente va a presentar conductas antisociales. Incluso por eso se podría decir que el 1% de la población que padece de esta enfermedad, pues no son notorias ante la sociedad, ya que a la vista de los demás pues son personas normales, con sus trabajos normales, pero que ya vimos pueden ser personas manipuladoras y que por lo general usan a los demás para sus propios beneficios. Yo leí sobre que Sócrates había mencionado que pues la misma psicopatía hacía pues conocer que el bien lleva pues a hacer el bien, o ya a veces que las personas que tengan algunos signos de ello pues hacen que el esfuerzo por hacer algún bien pero termina siendo pues todo lo contrario, pues lo que más que nada decía, es que muchos autores mencionaban pues que el término pues de psicopatía entraba pues en la degradación pues moral, en que pues la ausencia de sentimientos afectaba constitucionalmente. Ajá. Y como había mencionado, no recuerdo qué autor exactamente, lo de hacer el bien no te lleva a hacer el bien. Porque bueno, en este caso si revisamos un poquito los factores desencadenantes. Bueno, tenemos los de tipo ambiental y también los estructurales a nivel cerebral. Y también, o sea, a lo que voy es que si la estructura neurótica muchas veces, bueno, sabe lo que es lo adecuado, lo sano, lo normal, termina siendo lo contrario por conductas autosaboteadoras, por manipulación de otra gente, por los impulsos, o si nos metemos un poquito a la teoría psicoanalítica desde el ello. Entonces, nada va a proporcionar, ninguna estructura de la personalidad va a proporcionar un actuar moral o consciente sin que vulnere los derechos humanos o que respete al 100% al otro sin ejercer la violencia. Bueno, además también de las características o de los síntomas de las personas de psicopatía, además hablaba en el texto que son personas inteligentes. Además de eso tienen intelectos, bueno, altos, aparte de saber manipular a las personas, para de ahí tener un beneficio para ellos, como para tener un buen beneficio para ellos. Sí, también mencionaba que estas personas, ay, perdón, Denise,
que estas personas tenían como un cierto encanto superficial. Eran egocéntricos y tendían a hacer mentiras psicológicas y eran pues como maestros del engaño, o sea, son como maestros del engaño. Y tienden a tener esta ausencia de remordimiento y culpabilidad. Y que también son incapaces como de aceptar sus responsabilidades de sus actos. Sí, Yo, sí, pues, si quieres habla tú. perdón, yo de hecho leí que pues Harvey Clayton, algo así era su nombre, decía que en la conciencia intelectual y lo moral hacía que la aprobación era de la existencia pues deberá afectar tanto lo que hacía bien, lo que venía haciendo pues la desviación social o que consideraba pues una conducta antisocial en el que se establecía un diagnóstico de psicopatía. Se consideraba que eran algunas personas que no eran capaces de adaptarse pues a la sociedad. Sí, de hecho se dice que no todos se pueden adaptar a la sociedad. De hecho, hay un estudio en el que se menciona que la mayoría de tratamientos, en lugar de beneficiar, incluso vuelven a estas personas mucho más suspicaces, se vuelven pues más manipuladoras. Yo creo que pues contribuye, ya que dentro de este tratamiento, pues cómo sabemos que en serio se lo está tomando para cambiar o para, es diferente, es muy difícil cambiar la estructura que ya tienen, porque como vimos, es una afectación no solamente a manera interpersonal y afectiva, sino también a manera cognitiva. Entonces, para hacer un cambio a esta escala, entonces sí es algo muy, muy difícil. Y como vimos, hay algunas personas que sí se pueden adaptar, que en este caso les llamamos los psicópatas integrados, pero en la mayoría de casos pues no es así. Bueno, hablando sobre el tratamiento, yo leí, bueno, en sí la psicopatía no tiene cura, pero llevan una terapia que es la terapia de diálogo, donde se maneja la ira, la violencia, donde más o menos se regula y se controla los síntomas. Bueno, a mí me llamó la atención que realmente no hay como un diagnóstico establecido como psicopatía, sino los criterios para el diagnóstico de estos pacientes, pues se les denomina como trastorno antisocial de la personalidad, no tal como un paciente psicópata. De hecho, ese es lo más cercano a lo que se puede definir un comportamiento psicópata. De hecho, lo encontramos en el DSM como el TAP, que es el trastorno antisocial de la personalidad, y también lo podemos encontrar en el CIE como el trastorno disocial, me parece, de la personalidad. Entonces, es lo más cercano que hay por el momento como para dar algún diagnóstico. Sí, pero por ejemplo, hablando de las diferencias, el DSM-5 maneja el trastorno disocial de la personalidad desde una edad temprana. O sea, para menores de edad lo trabaja como tal cual disocial, pero una vez cumpliendo los 18 años de edad, se cambia, si es que los síntomas persisten, a un trastorno antisocial de la personalidad. Y platicando un poquito acerca de algunos factores ambientales, en cuanto no sé, a los factores desencadenantes de diversos trastornos, pues podemos encontrar que lamentablemente una de dos o las dos, por ejemplo, pueden desencadenar en algo totalmente iatrogénico, es decir, desde una estructura cerebral que ellos no pidieron, que nadie esperaba. Entonces, a raíz de esto se puede incrementar la posibilidad de detonar en un trastorno como tal, disocial o antisocial, gracias al factor ambiental. Ambos espacios tienen, o ambos factores tienen un peso muy importante y significativo. Entonces, algunos de los que podemos mencionar, pues son, por ejemplo, una
práctica parental muy pobre o poco saludable, en donde los padres crían desde la violencia, no garantizan los derechos humanos, no ejercen una vida libre de violencia, y esto lamentablemente, pues bueno, manifiesta estos síntomas en estos pacientes. Y otros ejemplos que puedo mencionar también es que detona a raíz de un abuso sexual, de un abuso físico, en general de traumas, y también favorece el vivir en un ambiente familiar muy hostil, en donde a lo mejor se tiene la presencia de un conjunto de factores negativos. Uno de ellos puede ser el alcoholismo, la drogadicción, también el tipo de apego que desde bebé se le proporcionó. Por ahí, no recuerdo el autor, Bowley, algo así, es el que, bueno, nos platica un poco acerca de los tipos de apego, y menciona que el apego inseguro, ambivalente o desorganizado es el que favorece este tipo de conductas. Entonces, todo se podría trabajar o bien reducir, disminuir la prevalencia o la posibilidad desde una intervención temprana. Ajá. Y también siempre teniendo en cuenta la cultura de la prevención. Yo creo que para mí es el mejor antibiótico, fármaco, medicina, tratamiento para evitar la frecuencia o la prevalencia, ¿no?, de estos tipos de diagnósticos. Pues de hecho, hablando de autores referentes pues a todos estos temas que hemos hablado, pues se ha mencionado que estas personas no tienen nada, pues nada de empatía, en que son menos sensibles y al tanto al reconocer, pues no reconocen muy bien las emociones, no más allá pues de lo normal. Más que nada tienen el miedo pues excesivo de que si sea bueno o malo, como que no suelen reconocer cuál de las dos cosas son la correcta, por así decirlo, ya que pues lo mismo También, que se ha mencionado, que se obtiene pues mediante la manipulación y beneficio propio de la persona. también se menciona pues que tienen como un estilo de vida parásito, o sea, este, tienen esta falta de metas realistas, como que no piensan en, pues sí, como un futuro, o sea, es como que están viviendo pues día a día y nunca ¿cómo decirlo? Nunca como que nunca razonan que todo lo que llevan o todo lo que hacen les perjudica adelante. Sí, no se hacen responsables de ellos mismos, por tanto tampoco lo van a hacer de su entorno. Y de hecho, hablando acerca de eso, había algunos autores que proporcionaban algunas herramientas o tratamientos para precisamente trabajar no la empatía, no forzar a que reconoce la emoción del otro, no, sino centrándose en las habilidades sociales, en donde a lo mejor había un manejo de la ira, mejoraban las relaciones interpersonales y el cómo se conectaba o vinculaba con otro, pero otros autores refutaron esta posibilidad, ya que mencionaban que no contribuía, que había falta de metodología y que pues más que ayudar, como lo mencionó mi compañera Carmen, perjudicaba, porque de esta manera como que, bueno, hablándolo desde una intervención grupal, se coludían entre ellos y aprendían más técnicas para manipular, para engañar, para hacer daño. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pues es muy complejo, yo digo que pues más que nada porque intervienen en todos los ámbitos pues de la persona para conseguir o corregir pues dicho comportamiento, ¿no? Ya que pues la mayor parte de su dificultad de la psicopatía pues es cambiar sobre todo sus actos, en que pues reportan una satisfacción pues, personal inmediata y pues más que nada carece de suficiente pues culpabilidad por su comportamiento muchas veces, ya que pues de hecho precisamente el griego Heráclito, creo que era, mencionó que la única forma de cambiarlo de tal manera era pues de una manera moderada. Algunas personas pues son sus características personales.
Sí, pues no se buscaba, en los tratamientos que han brindado algunos autores no se busca volver a trabajar o volver a estructurar la previa estructura de la personalidad que ellos ya tienen, sino que se ataca desde otras áreas. Y otra cosita que mencionaban también, siguiendo el comentario de mi compañera Giovanna, habían mencionado por ahí algo del egocentrismo en este tipo de perfiles. Y un autor mencionó que sería una buena opción llevar la intervención psicoterapéutica desde ese lado, mencionándole que más que favorecer, le perjudicaba a él. Pero sin embargo se sigue refutando todo tipo de tratamiento hasta ahora propuesto por falta de metodología y validez. Sí, pues que más que nada lo usaban a su beneficio. Pues de hecho mucho de esto se refiere a que el tratamiento a veces ayudaba pues negativamente. De hecho, yo también leí en otro artículo, desviándome un poquito, este, que pues cuando recurren como que a un psicólogo viene siendo por terceras personas, no es como que de su propia voluntad. Y a veces cuando ya les dan el diagnóstico, esa persona que pues trata de apoyarlo como que se aleja, o sea, como que temor a estas personas ya que también pues son como muy impulsivas. Sí, también un comentario que había leído por ahí era que este tipo de personas no van a pedir ayuda porque se sienten muy cómodos con sus síntomas y que en todo caso irían los damnificados o las víctimas de este tipo de personas. Sí, pues a manera de conclusión, pues podemos decir que la psicopatía pues tiene distintos orígenes, que pues no son exactamente los mismos en todas las personas y que pues lo más aproximado que tenemos por el momento pues es el TAP, que es el trastorno antisocial de la personalidad, y el trastorno disocial, que tiene, como dije, distintos orígenes y pues los tratamientos hasta el momento pues no son los mejores y pues no se ha comprobado su eficacia al 100%. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.